Hoy la conversación cruza la puerta del aula, porque es ahí donde estos fenómenos ocurren y es el maestro, es la maestra la que tiene que resolverlos. Y hoy enfrentan desafíos muy importantes. Adelante, por favor. El reto es cuando una escuela, un aula tiene celulares o incluso sin ellos en el salón, el reto es sostener la atención de los niños y de las niñas. También enfrentan el reto de la inmediatez digital. Ahora los niños quieren tener todo muy rápido, de manera automática, sin investigar, sin pasar tiempo buscando la información. Gestionar conflictos que generan las redes, el ciberbullying y otros fenómenos que generan mucha ansiedad. Y también, por supuesto, integrar a las tecnologías con un sentido pedagógico. Por eso hoy hemos invitado, como ya lo señaló la presidenta, a la maestra Yareni Analí Domínguez Delgado. Ella es pedagoga, docente e investigadora educativa de la UNAM, forma parte del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y Tecnologías de la Información y pertenece también a la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Ella nos va a ayudar a comprender qué significan estos cambios para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y también está con nosotros, le agradecemos mucho, a la maestra Sandra Ortega Rivero. Ella es maestra que tiene frente al grupo más de 30 años en la Escuela Patria y Libertad. Pocas miradas son tan valiosas para esta conversación como la de alguien que ha visto pasar generaciones enteras por un salón de clases y ha sido testigo desde su experiencia diaria de cómo ha cambiado la forma de aprender. Y el reto ahora es esta disputa que tienen por mantener la atención de sus estudiantes. O sea, pues tenemos una estadística muy rápida. Adelante, por favor. No es para México, pero es interesante este dato. En promedio, en Estados Unidos, los niños reciben 237 notificaciones al día. El 23% ocurre durante el tiempo que están en clases. Esto quiere decir que les llega una notificación cada 4 minutos. Y según un estudio de la UNESCO, cuando recibes una notificación, te tardas hasta 20 minutos en poder otra vez concentrarte, en poner atención, en regresar al tema que estabas atendiendo. Y evidentemente para la enseñanza es importante concentrarnos, poner atención, para leer, conversar, preguntar. Todo esto es fundamental. Por eso no podemos dejar solos a los maestros y las maestras. Tenemos que ir todos encaminados a lograr la atención, la concentración de los niños y cuidar ese espacio extraordinario, el aula, donde ocurre algo que ninguna pantalla puede sustituir: el encuentro para el aprendizaje, que para la nueva escuela mexicana sigue siendo profundamente humano. Por eso le damos la palabra hoy a las maestras. Adelante. Gracias. Muy buenos días, presidenta, secretario, subsecretario. Gracias por abrir este espacio que sirve para repensar de manera conjunta qué sucede cuando el ritmo de las pantallas comienza a marcar también el ritmo de nuestras escuelas. Mi nombre es Yareni Analí Domínguez Delgado. Soy pedagoga, docente e investigadora educativa. Mi trabajo se ha centrado principalmente en la preocupación que tenemos para intentar comprender qué sucede con el aprendizaje cuando la tecnología comienza a mediar cada vez más esta relación que tenemos con el conocimiento. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones desde un enfoque sociocultural y tecnopedagógico para comprender sobre el papel de los dispositivos en nuestras escuelas. La siguiente, por favor. Lo que está cambiando no solamente es la tecnología que usamos ahora para aprender, sino también esta manera en la que aprendemos.
La inmediatez digital, ya lo decía el secretario, ha estado desplazando nuestro foco de atención. Poco a poco la atención profunda, sostenida, hacia una atención fragmentada. Pasamos de un pensamiento crítico, con el tiempo que necesitamos para detenernos, para procesar, para relacionar, para cuestionar, para contrastar, valorar y evaluar, hacia una hiperatención focalizada que salta rápidamente en múltiples estímulos, en estas pantallas, con estos dispositivos, con estas dinámicas que tenemos también a partir de nuestras plataformas. Esto también va a modificar mucho el ritmo en el que aprendemos, de pasar de algo lento, reflexivo, que tenga pausas, a algo que queremos cada vez más rápido, eficiente y de manera inmediata. Cuando todo esto está disponible al instante, disminuye también nuestra tolerancia a la frustración. Estos momentos que son necesarios para la frustración, para la creación de conocimiento, pero sobre todo para pensar y construir este conocimiento. Por eso, el reto de nuestras escuelas no es competir con la velocidad de las pantallas, sino recuperar estos espacios para la pausa, para la atención, para los vínculos y sobre todo el pensamiento profundo. Aprender no siempre requiere más estímulos, a veces requiere ponernos a pensar, detenernos y, sobre todo, vincularnos. Frente a ello, ¿qué podemos hacer? Desarrollar la competencia mediática crítica. Sí, que significa transitar desde esta competencia digital que únicamente tiene estos usos instrumentales, esta cuestión técnica, que también nos permita recuperar esta posibilidad de soberanía, de autonomía, de decisión y de agencia. ¿Para qué? Para que podamos regresar a poner atención en lo que nos preocupa. Adelante. Bueno, hemos hablado un poco sobre la transformación que tienen nuestros procesos cognitivos, pero ¿qué sucede si vamos más allá? ¿Qué ocurre cuando esta lógica digital también empieza a mediar nuestras relaciones y nuestras escuelas? Primero, tenemos impactos en estas interacciones. Cada vez están más mediadas por estas tecnologías, por los sistemas que priorizan los datos, la velocidad y esta eficiencia. Pero también tenemos algunos otros riesgos en otras dimensiones que tenemos que tratar de una manera interdisciplinaria, pero también integral. El impacto que tienen los algoritmos. Estas interacciones que están cada vez más mediadas por la tecnología, pero que también nos invitan a pensar qué sucede con qué hay detrás de las pantallas, qué sucede con los sistemas digitales, y podemos sentir a veces cercanía con personas y comunidades que no siempre conocemos, que no necesariamente tienen con nosotros un vínculo recíproco. Además, esta conexión digital puede ser muy difícil distinguir a nuestras adolescencias, a nuestras juventudes, porque no saben quién está detrás de la pantalla. Actualmente tenemos muchas subculturas que invitan a la simulación, a estos espacios y estos entornos que tenemos en lo digital, en lo virtual y que se extienden a la vida misma, a estos espacios análogos. Finalmente, esto nos obliga a pensar también nuestras arquitecturas del aprendizaje. Esta aula que está atravesada por una saturación de la información, pero que también estamos expuestas a delegar nuestras decisiones, a este régimen que tiene el clic, lo adictivo que puede ser el scroll infinito. De esta manera, pues tendríamos, y vale la pena preguntarnos, ¿qué podemos hacer como escuela? ¿Cómo podemos diseñar espacios en los cuales todavía sea posible la escucha atenta, activa, el tiempo de espera, la pausa y sobre todo este cuidado, el reconocer al otro? La siguiente, por favor. Frente a este panorama también nos planteamos desafíos que no se tratan únicamente de abordar la tecnología
desde un punto técnico, sino recuperar sobre todo nuestra capacidad para pensar, de no delegar o sustituir este pensamiento crítico, sino queremos aprender y también queremos relacionarnos con ella. Necesitamos replantearnos estos vínculos y estas decisiones. Por eso propongo pensar el aula desde enfoques que están relacionados con la coeducación, con la corresponsabilidad y sobre todo la ética del cuidado. Estas dimensiones que serían la resistencia, el cuidado y la comunidad. La resistencia porque nos permitirá enfocarnos en algunas propuestas que recuperen espacios físicos, la atención, el diálogo intergeneracional, la pausa y sobre todo estas reflexiones profundas que están frente a esta lógica de la inmediatez. El cuidado que nos permite formar una ciudadanía crítica, capaz de enfrentar los retos de una sociedad en constante cambio, de distinguir y evaluar lo que encontramos en la web, atacar también esta desinformación y sobre todo comprender que existen brechas, cuestionar estos sesgos y comprender todo aquello que no siempre vemos o es fácil de detectar. ¿Cómo lo hacemos? Desde la comunidad, reconstruyendo este tejido social, que la escuela puede ser este espacio para construir sociedades más justas, donde el vínculo humano puede estar por encima de los algoritmos y de estas métricas. Un lugar que nos permita escucharnos, dialogar, acompañarnos y aprender de otras personas. A manera de cierre, quiero decir que el desafío pedagógico de nuestro tiempo no consiste únicamente en enseñar, sino en utilizar sabiamente esta tecnología, en formar personas que sean capaces de cuestionar, de debatir, de pensar con profundidad en este diseño que tenemos con la inmediatez, con las pantallas, con las relaciones de esta tecnología y estos dispositivos. Es necesario que recuperemos la soberanía en la atención, focalizarnos, fortalecer este pensamiento crítico, preservar también estos vínculos, fortalecerlos con el encuentro con otras personas, con tareas centrales que puede hacer la escuela. Al final, no buscamos únicamente apagar pantallas, sino recuperar estos vínculos, estos espacios y esta presencia humana. El diálogo y la pausa son necesarios para que se dé el aprendizaje. Este aprendizaje queremos que sea también un proceso de transformación y no solo de rendimiento. La tecnología, si bien amplifica, pero es la pedagogía arraigada en la justicia social, en el cuidado y verdaderamente lo que podemos transformar en nuestras escuelas. Muchas gracias. Gracias por abrir este espacio y sobre todo por poner en el centro de la conversación pública lo que está ocurriendo todos los días con nuestras niñas y con nuestros niños dentro de las escuelas. Me presento, mi nombre es Sandra Ortega Rivero, soy profesora de educación primaria, tengo casi 30 años de servicio y estoy pues muy feliz trabajando todo este tiempo frente a grupo, donde he acompañado en sus diferentes etapas de los alumnos de estas generaciones, las he ido acompañando poco a poco. Hoy les quiero hablar precisamente desde ese lugar que es el aula. Este lugar que yo he visto durante todo este tiempo y que he alcanzado a ver todos estos días, estos cambios que han surgido sobre esto en la integración de los dispositivos digitales en su vida diaria de cada uno de nuestras niñas y de nuestros niños. Gracias. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado en el aula? Pues les platico. Antes de la pandemia, el aprendizaje era toda una aventura, donde las niñas y los niños pues preguntaban, investigaban, en este caso también consultaban los libros de texto y también había esa participación más activa, así como también había una gran disposición para aprender. La convivencia era una interacción entre niñas y niños y maestros. Hoy en día, el uso excesivo de esas pantallas pues ha ido afectando. ¿Por qué?
porque yo he observado en algunos niños que pues llegan cansados, con poca concentración y por lo tanto hay un bajo desempeño escolar. Al darles una actividad, que eso a mí me ha sorprendido, es que se les da esa actividad y si no es de su agrado o de su interés, pues obviamente se frustran y en este caso tienen poca tolerancia para poder enfrentar lo que se les está dando. Así también observo que les falta mucha esa parte de la comunicación entre ellos mismos. Y pues para esto también yo he visto otra de las afectaciones es de esta parte de la participación de los papitos, porque pues yo les platico, dentro del salón de clases he puesto una actividad, una dinámica, donde pues yo les pregunto tanto a los padres y como a los niños, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que le gusta a tu papá? Y niños también, que yo les pregunto, ¿qué es lo que le gusta a tu papá? Y niños, ¿qué es lo que le gusta a los niños, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ello? Pues desafortunadamente ninguno de estos casos me ha podido responder y por lo tanto considero que este ejemplo es falta de esto de la convivencia que está faltando en las casas y esto va debilitando esos vínculos familiares. La siguiente, por favor. El papel de las pantallas en la educación. Son una herramienta cuando se enriquece el aprendizaje. En este caso van a ir reforzando los contenidos escolares. Y si nosotros lo utilizamos como un sentido pedagógico, ¿qué va a pasar? Pues con estos contenidos que tenemos en los libros de texto que hoy tenemos en la nueva escuela mexicana, se nos está proporcionando ahí un link y un QR, donde ahí pues nos permite reafirmar esta parte de saber y escuchar y entender lo que están viendo en ese video. Y ahí estamos utilizándolo como un propósito didáctico y también como maestros estamos teniendo ese acompañamiento con el niño, con el hecho de preguntarles qué es lo que viste, qué escuchaste, qué entendiste, y eso pues lo vamos monitoreando en ese momento. ¿Qué dificultades puedes tener en el aprendizaje? Pues si no existe una regulación y ninguna supervisión, ¿qué va a pasar con los niños? Van a empezar a ver más contenidos y sí van a ver mucha información, pero pues ¿qué va a pasar con esa información? Pues van a desplazar esa atención, no les va a interesar lo que pasa a su alrededor con los que están cerca de ellos, va a haber una reducción de esta convivencia y también pues va a interferir en su trabajo escolar. La siguiente, gracias. Y bien, ¿qué he observado yo como maestra durante todo este tiempo? ¿Qué condiciones son las que necesitamos? Tenemos que ser una responsabilidad compartida. En este caso, las niñas y los niños, pues debemos de reforzar ese acompañamiento para desarrollar ese uso del pensamiento crítico. Y también, pues en este caso, reforzar los espacios de diálogo y de la convivencia. También aprender a regular lo que es la relación con las tecnologías. Se refiere a esto que pues nosotros tenemos que ayudarlos a manejar esta relación que tienen con ellas en la tecnología. Tanto a los docentes, también he visto que necesitamos esa formación y buscar estrategias para poder fortalecer el pensamiento crítico frente a las herramientas tecnológicas. También necesitamos un respaldo institucional para poder establecer acuerdos. En la escuela, pues en la escuela tenemos que trabajar de manera colaborativa con las niñas y con los niños y también con los docentes y dentro de esto también la familia para poder establecer acuerdos considerando las necesidades y la realidad en cada comunidad. La siguiente. Y bien, pues para terminar, yo nada más quiero decirles que como maestra, uno de los grandes desafíos de nuestra época es regalarles a nuestras niñas y niños
algo que ninguna pantalla puede ofrecerles. Es el tiempo para mirar a los otros, conversar, descubrir y aprender sin prisa. La escuela debe continuar siendo ese lugar. Y por último, también con base a mi experiencia como maestra, pues la mejor estrategia es esta: el acompañamiento, la presencia, el diálogo y el tiempo compartido con las niñas y con los niños. Y Chihuahua News. Pues al respecto, el psicólogo organizacional, escritor estadounidense Adam Grant menciona que el uso de las redes sociales en la secundaria anticipa puntuaciones más bajas en los exámenes estandarizados en la preparatoria. Los estudiantes de 10º grado que comenzaron a usar las redes sociales antes del 9º grado están 6 meses atrasados con respecto a sus compañeros en matemáticas y lectura. Él es muy tajante, Adam Grant, y dice: ningún niño debería tener acceso a redes sociales. Una cosa es la tecnología y la otra son las redes sociales. Entonces el uso de la tecnología sí puede ser muy benéfico, como lo están planteando, pero entrar a redes sociales es lo que causa un riesgo muy importante en las relaciones que tengan con gente que no conocemos y aparte en el atraso en su aprovechamiento. ¿Cuál sería su opinión, Presidenta? Hoy nos enfrentamos a enormes retos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que no necesariamente tienen que ver directamente con las redes sociales. La inteligencia artificial nos da una información frente a la pregunta que le hagamos. Y eso evita que investiguemos. Sencillamente nos da la respuesta. Y frente a un niño, una niña, un adolescente que está aprendiendo a pensar y a desarrollar toda su actividad psicomotora, pues puede tener también un impacto. Y al mismo tiempo las redes sociales o el scrolling infinito de que movemos con el pulgar la pantalla y podemos estar horas. Y lo que nos aparece en la pantalla está determinado por un algoritmo que nos dicen que está vinculado a lo que vemos, pero no necesariamente sabemos a qué está vinculado este algoritmo. Está pensado, promovido, desarrollado por una empresa que tiene impacto en todo el mundo. Por eso es indispensable no solamente el tema de las redes sociales y el impacto que puede tener en el desarrollo de una niña o un niño, si tengo suficientes me gustas, si no tengo suficientes me gustas, si tengo seguidores, si la competencia que esto puede generar o la visualización de un tipo de belleza o de un tipo de forma de ser que es aceptado por unos y no por otros. Todo esto tiene su impacto, pero también la inteligencia artificial tiene su impacto. Por eso es indispensable que esto sigamos discutiéndolo como sociedad. No solamente lo que piensa la presidenta o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos, porque no se trata solo de prohibir o de prohibir per se, es decir, ya no, está prohibido, no lo puedes usar, sino de que también las niñas y los niños sepan cuál es el impacto que eso puede tener en su desarrollo, por más pequeños que sean. Por eso es indispensable seguir hablando de estos temas. ¿Quién controla esa información? ¿Cómo se orienta? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y también las redes sociales y el uso de la tecnología, sin cerrar la posibilidad de usarlo, obviamente, porque también es benéfico para muchos otros temas. Entonces, por eso nos interesa en los lunes seguir hablando de estos temas de manera permanente. Lo primero es el celular o las tecnologías en la escuela. ¿Qué hacemos? Entre todos. Y después todo el uso de las redes, el scrolling y todo esto que es un anglicismo en realidad, no sé cómo se dice, creo que no hay traducción exacta. El paso infinito de la pantalla a partir del movimiento de las redes sociales
y el impacto que esto puede tener. A lo largo de 20 años como profesor universitario, me tuve que enfrentar muchas veces con los padres de familia, porque lamentablemente lo primero que apelaban era que eran sus derechos humanos mantenerse comunicados. Entonces no les podía uno quitar o decirles que dejaran el celular a un lado antes de entrar a clases. Y en segundo lugar, pues era la presunción de llevar el equipo más avanzado. ¿Cómo podemos llegarle a las familias para que dejen ese tipo de pensamientos? Hablando, informando, es la mejor manera. Que todas y todos sepamos los riesgos que tiene el uso de las redes. Dice la maestra Sandra, me llamó la atención en una de sus diapositivas, transparencias, imágenes. Transparencias, digo yo, ya estoy viejita. Cuando las pantallas sustituyen la convivencia familiar se debilitan los vínculos. Y es cierto, cuando está la familia, en vez de estar platicando y qué pasó hoy y qué hiciste y cómo te fue en el día, ya hiciste tu tarea, cómo vas, están todos ahí metidos en el celular y están comiendo y todos metidos en el celular. Pues obviamente debilitan el vínculo familiar. Pero esto es algo que hay que hablar, no es decir, está prohibido usar el teléfono mientras comes, pues no, sería absurdo. Pero sí decir, hay impactos cuando sustituyes la convivencia familiar por el uso de la tecnología. Fue algo que se profundizó durante la pandemia. Sí, pero ahora más, porque hay muchas nuevas herramientas en las redes, en las plataformas. No existía la inteligencia artificial durante la pandemia, hoy existe y cada vez está más desarrollada. A mí me impactó muchísimo en una encuesta que hizo la Subsecretaría de Educación Superior, que los jóvenes lo usan como psicólogo. Es decir, le preguntan a la inteligencia artificial en el que existe, me siento deprimido, ¿qué hago? Y por más que pueda ser útil la inteligencia artificial para distintas herramientas, sustituir a un profesional o por la inteligencia, pues también tiene sus riesgos, puede tener su apoyo, pero también tiene sus riesgos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a este desarrollo, porque finalmente es el impacto de nuestras generaciones y de las generaciones futuras en el desarrollo del país y del planeta, de la humanidad. Estuvo muy bonito. Ayer nos quedamos como a 1,5 kilómetros porque ya había muchísimos autos estacionados, nos aventamos caminando para llegar al lugar donde fue la reforestación, ahí en el Iztapopo. Aproveché porque ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para proponer que el Paso de Cortés se renombre por el Paso de los Pueblos Indígenas. Algunos se molestaron ahí. ¿El PAN? No, algunos comentócratas también. Pero el nombre de las calles, los monumentos, las referencias que tenemos, pues hablan de la sociedad. ¿Cuál es nuestra referencia? Más mucho antes de Cortés, que ni Carlos V reconoció, o más bien lo reconoció como un salvaje, por propiciar las matanzas que propició, por marcar a los niños. A ver si tienes ahí el de Carlos V de nuevo. Carlos I de España. ¿Por qué el pueblo de México va a tener esa como referencia? Porque además antes de Cortés, por ahí pasaban los indígenas, evidentemente, era el paso. Y sí refleja a quién veneramos, a quién no. Entonces, una propuesta. Ya vamos, le pedí a Luisa María que viera dónde tiene que escribirse eso, si es una propuesta en ley, tendría que aprobarse. Pero sí tiene que ver con una visión. Y quien se molesta, pues venera a Hernán Cortés, ¿no? Esa es su referencia.
Y nosotros estamos en un momento distinto en la historia de México de reconocer a los pueblos indígenas, que ya se reconocieron en la Constitución como sujeto de derecho pleno, y ahora hay que reconocerlo en la historia, la referencia de lo que significa, y en el futuro, en el presente y en el futuro, y por qué ahí están los grandes valores que todavía afortunadamente tenemos las y los mexicanos. Esto es año 1548. Don Carlos, rey primero de España, quinto de Alemania, etcétera, usted, presidente, y oidores de nuestra audiencia real de la Nueva España, salud y gracia. Sepan que en el juicio de residencia que por nuestro mandato se tomó a don Hernando Cortés Marqués del Valle, ya difunto, murió el 2 de diciembre de 1547, del tiempo en que fue capitán y gobernador de esa tierra, entre los cargos que le fueron hechos se le pusieron 5, el uno de los cuales fue que estando dicho don Hernando en Tepeaca, Tepeaca es en Puebla, vino allí de cierta entrada un Cristóbal de Olid, del cual había traído muchos indios e indias que había tomado pacíficamente, los cuales eran del pueblo de Cachula, Cholula en realidad, y que traídos el dicho don Hernando había hecho apartar de los dichos indios a 400 hombres que eran para pelear, y los había hecho matar, todos, y los otros que habían quedado, que eran mujeres y niños, en una cantidad de hasta 3,000, los había hecho herrar, es decir, marcar con hierro, como esclavos. Y el otro cargo fue que estando en Texcoco, el dicho marqués, después que perdió esa Ciudad de México, y antes de que volviese a ganarla por segunda vez, había enviado a Gonzalo de Sandoval, ya difunto, a Capulculca, por cierta madera, para hacer unos bergantines, y que por orden del dicho marqués, estando los indios de dicho pueblo y pueblos a él sujetos en paz, y los trajo a dicho pueblo de Texcoco, donde los hizo esclavos porque había matado a 2 españoles. Bueno, nada más lo de arriba. Había hecho apartar de los dichos indios a 400 hombres que eran para pelear, y los había hecho matar. Y los otros que habían quedado, que eran mujeres y niños, en una cantidad de hasta 3,000, los había hecho marcar. Esto lo dice Carlos I de España en 1548. La pregunta es si eso es lo que vamos a seguir reconociendo. Se puede llamar paso de los pueblos indígenas, antes paso de Cortés. ¿Y ya cuál sería el balance de la reforestación? De la reforestación, a ver si por ahí hay un videíto, ¿no? De la reforestación. Muchas gracias a todos los gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno, a las Fuerzas Armadas, a todos los combatientes de incendios y reforestadores del país, de CONAFOR y de las distintas entidades de la República, los sembradores de Sembrando Vida, a todos por esta gran jornada de reforestación. En Michoacán, que derivó en la suspensión temporal de la exportación de aguacate, ellos mencionaban que había una amenaza. ¿Su gobierno ya identificó esa amenaza? Hubo una reunión en la embajada el viernes, si mal no me equivoco, sin informarnos, tomó esta decisión pues las distintas instituciones que tienen que ver con la inspección del aguacate. El aguacate que es para exportación y en general todas los productos perecederos que se exportan y los no perecederos también, pero los perecederos tienen un control de calidad muy estricto y un control de sanidad muy estricto, que tiene que ver pues con los acuerdos comerciales. Para ello pues hay inspecciones sanitarias que las hace en México Senacica, que es la institución que se dedica a la inspección sanitaria por parte de la Secretaría de Agricultura, y al mismo tiempo
inspectores ya sea mexicanos contratados por las agencias de Estados Unidos sanitarias, o también pueden ser estadounidenses que están en México, que se dedican a la inspección en la cadena productiva del aguacate de exportación y de otros productos. Lo que plantearon, que no lo informaron previamente, es que algunos de estos inspectores habían tenido amenazas. Yo me reuní con la asociación que se dedica donde están organizados todos los productores y empacadores de aguacate para exportación. Esta reunión ya la teníamos y justo se da el día en que ya la teníamos programada y justo se da esta situación por parte de las instituciones del gobierno de Estados Unidos. Y ahí hablamos, como lo mencioné aquí en la mañanera, hay una zona en donde se tiene mayor vigilancia, que está alrededor de Uruapan, en donde bajó mucho la extorsión, pero hay otra zona en donde en el último mes había crecido temas como la extorsión. Por eso me reuní con ellos, junto con la Defensa y la Secretaría de Seguridad, para poder atender, incluso personal de la Fiscalía, para poder atender este tema. Y al mismo tiempo se dio este retiro. Entonces, de por sí ya estábamos atendiendo el tema, se tomó una decisión, incluso el día que estuvieron conmigo, después se quedaron trabajando para ver dónde se fortalecía la vigilancia y cómo fortalecíamos todo el apoyo que se requiere, y al mismo tiempo para los productores y los empacadores, y al mismo tiempo, cuando se da este llamado, pues pedí al secretario Omar que hablara, estaba Roberto fuera de México, entonces a Relaciones Exteriores y a Seguridad, que pudieran hablar con el embajador para poderse sentar a ver exactamente qué es lo que estaba pasando. Se sentaron el viernes y ya se planteó de algunas personas que habían recibido algunas amenazas y se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema. Y esta mesa se queda de manera permanente para garantizar la exportación del aguacate y también que todas las personas tengan seguridad. Entonces el acuerdo fue justamente eso, que les van a dar protección de seguridad, únicamente eso, para que vuelvan todos los inspectores. A todo, en realidad, porque es a los productores, a los empacadores y también pues a los inspectores, tanto de Senacica como de no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es una organización que se dedica a la inspección que viene de Estados Unidos. Entonces se acordó la seguridad, ya se abrieron 45 empacadoras para su exportación y creo que son 60 y tantas, las que siguen también esperamos que se abran esta semana. En el plan A de la reforma electoral, que no se aprobó, decía que cuando se use inteligencia artificial debería aparecer en grande esta propaganda, esta publicación está hecha con inteligencia artificial, porque ahora es muy pequeñito lo que aparece y a veces ni siquiera aparece. No se aprobó esto y pues para las campañas ya le correspondería al INE o al INE esencialmente, pues hacer lineamientos generales, porque es la institución encargada de ello. No sé si lo harán o no lo harán, pero en todo caso les correspondería a ellos. Ya la parte legislativa para esta campaña ya no podrá aprobarse, porque ya no es la fecha para poderlo hacer para esta campaña electoral. De todas maneras, sigo pensando que es importante que tenga por lo menos la inteligencia artificial, pues la publicación de qué es inteligencia artificial. Pero esta discusión va más allá incluso de las campañas electorales. Tiene que ver con la convivencia y las relaciones humanas que están siendo afectadas por todos estos mecanismos. ¿A quién tenemos que proteger primero? Pues a las niñas y a los niños. Y particularmente ya hay, ¿cuántos estados que han regulado el uso de? 16 estados que ya lo pusieron en sus normas, que en la escuela no se pueden utilizar los celulares. Entonces podemos empezar por ahí. Además estos estados son de todos los partidos políticos. Hay de
aquellos que provienen del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRI, de Morena. Quiere decir pues que hay un inicio de acuerdo en todas y todos, por lo menos partidos, pues de regular el uso de los celulares en las escuelas. De todas maneras, a nosotros nos interesa que no solamente venga desde la autoridad, sino que mamás y papás sepan pues cuál es el impacto, y también los jóvenes y las niñas y los niños, del uso excesivo de los celulares, que hoy están pues cerca de 7 horas en el celular, 7 horas que no están haciendo otra cosa más que ver el celular. Entonces están sustituyendo un tiempo que antes era de raciocinio, de pensamiento, de ejercicio mental y físico, por la pantalla. Entonces es indispensable que sigamos hablando de esto. Ya después de que veamos las escuelas y la discusión del impacto que tiene en el aprendizaje y el comportamiento de las niñas y los niños y los jóvenes, pues ya podemos hablar después de inteligencia artificial y otras regulaciones que también ya hay en muchísimos países del mundo y que me parece indispensable que México lo tenga. Y mientras más de consenso sea, mejor, porque yo creo que muchísimas personas, no importa de qué, por quién voten, digamos, en una elección, están de acuerdo que debe haber una regulación. Bueno, lo dice el Papa León XIV en su encíclica de cómo hay monopolios muy poquitos que controlan los algoritmos y lo que se ve en las pantallas y el impacto que esto puede tener en general en la sociedad. Presidente, en los últimos meses hemos visto la clausura de escuelas mal llamadas militarizadas por denuncias de abusos físicos contra menores. En este contexto me gustaría retomar el caso del exprofesor de La Salle, Francisco Serrano Limón, que pues es un caso que vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de abuso sexual en las escuelas. Presidenta, ¿su gobierno contempla fortalecer la supervisión de este tipo de escuelas y establecer protocolos pues más estrictos para prevenir este tipo de casos, para denunciar y para la atención de estas denuncias? Con su permiso, Presidenta, son 2 temas. Primero, las escuelas militarizadas, advertimos que no está contemplado en ninguna ley como modelo educativo. Entonces, le pedimos a las autoridades estatales, que son las responsables de emitir los REBOEs, de que aquellas escuelas que no quisieran cambiar tienen que ser clausuradas, cerradas. Y algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse ahora de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano. No tenemos ningún conflicto con ninguna autoridad estatal. Hemos platicado con Aguascalientes, con Zacatecas, con Nuevo León, con Guanajuato, que es donde había este tipo de escuelas, y ya están ellos transformando toda su currícula, toda su organización, y no solo el nombre, porque el nombre es como consecuencia. Entonces, no vamos a tener, como lo dijimos, ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo. La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y esta inicia en media superior para la preparación de quienes van a integrar el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional. Segundo asunto, del abuso sexual. El año pasado, a mí me correspondió, como representante del Estado mexicano, pedir una disculpa pública de un caso muy grave que ocurrió en la Gustavo Madero hace, si no me equivoco, 10 años. Y una de las consecuencias de ello fue establecer protocolos para evitar cualquier tipo de maltrato y abuso sexual en las escuelas. Y el segundo lunes del inicio de clases, en este ciclo arrancamos el 31, corresponderá el 7 de septiembre, ese día hay una jornada nacional de concientización para erradicar el abuso sexual y cualquier tipo de maltrato en las escuelas.
Entonces estamos siendo muy estrictos en eso, en que las escuelas sean lugares seguros y que no representen ninguna amenaza para nuestros niños y nuestras niñas. Es algo que hemos tomado muy en serio en la Secretaría. Esta campaña se está llevando a cabo en todos los niveles educativos y también se está llevando a cabo tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, porque sí, recordar que el caso de Francisco, del exprofesor, fue en La Salle. Los protocolos son para todas las escuelas, públicas y privadas. Estos aplican principalmente a educación básica. En media superior tenemos otro tipo de protocolos, pero tienen otro tipo de enfoque diferente al que se aborda en educación básica, donde los niños lo que necesitan es protección. Por ejemplo, una de las cosas que nos instruyó la presidenta, en todas las escuelas nuevas que estamos haciendo hay baños para los alumnos, las alumnas, y hay baños para los profesores. Teníamos 26 escuelas y todas están hay una que no, que ha sido clausurada por el gobierno de Tamaulipas, pero las demás están ya en transformación. Hay un acompañamiento por parte de las autoridades estatales y también de nosotros para que logren esa transformación, porque pues no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a las y los jóvenes, sobre todo en aquellas que tienen cierto reconocimiento, pero sí valores cívicos, ciudadanos y el humanismo mexicano es lo que va a preservar, porque detrás de este concepto militar y aparentemente de disciplina, en algunos casos lo que había era abusos, era maltratos y era violencia. Entonces ninguna escuela que bajo algún concepto disfrace este tipo de abusos y violencia no se va a permitir. Tenemos que proteger a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños y a las niñas. Hay 26 escuelas en el país. Básico y algunas en media superior también. Todas, hemos hablado con todas las autoridades, no tenemos ningún conflicto con ninguna. Se ha entendido que, digamos, esta fue pues escuelas que estuvieron al margen de la ley, pero ahora estamos poniendo orden en ello.